tardes, Rosemary. Gracias por esta oportunidad que tienes con los estudiantes de la Universidad del Istmo C de los Pueblos del curso de español, los cuales están leyendo diversas novelas y que nosotros pues esperamos que quede esa semillita y que ellos continúen leyendo el resto de las novelas que muy bien escribe usted. Gracias. Y que esperamos pues que ellos puedan disfrutar de la lectura, amar la lectura y seguir leyendo, que no solamente una asignación de la asignatura de español, sino que les sirve para las otras asignaturas. Sin más tanto, te dejo pues en la compañía de este grupo excelente, selecto, muy selecto, por cierto, y que esperamos que ellos disfruten de esta videoconferencia. Gracias. Mucho gusto, gracias. Buenas noches. Buenas noches, mi nombre es Jonathan Jim, estudio en la Universidad del Istmo C de los Pueblos y mi pregunta que le quiero realizar es si usted en su vida personal siempre tuvo como meta o sueño ser una escritora exitosa y si nos puede comunicar algunos de los puntos más importantes para hacerlo. Mira, yo tenía en mi mente un gran anhelo, ser una escritora. El éxito no lo tenía en mente. Yo quería escribir lo mejor posible, llegar a la mayor cantidad de lectores, pero nunca me imaginé que iba a tener esta magnitud. ¿Qué se hace? Primero que nada tienes que interesar al lector, que desde que abra el libro tú atrapes a ese lector y que la historia que tú estás contando no le sea del todo ajena, que él se siente identificado con alguno de los personajes. Un precio asequible y atender a los lectores. Esa es la clave de mi éxito. Muchas gracias. ¿Cómo no? A usted. Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Rosalí Saavedra, estudiante de la Universidad del Istmo C de los Pueblos. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué le inspiró a usted ser escritora? Ese sueño, ¿qué le inspiraba a usted? Primero, mis padres eran lectores. Si ustedes quieren que sus hijos lean, tienen que ser lectores, ustedes. Se predica con el ejemplo. En segunda instancia, tuve un profesor en secundaria, en tercer año, que me hizo amar la literatura. Esos dos factores. Leí una de sus novelas, Un libro en el silencio, muy interesante. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué la motivó a usted a escribir sobre la problemática del bullying, siendo esto un tema que aún se encuentra un poco aislado? Mira, yo presencié una escena de bullying. 3 grandulones pegándole al más pequeño. Yo intervine de inmediato. El niño se veía muy temeroso. Y yo me di cuenta que yo tenía que abordar ese tema. Que del silencio de las víctimas, esta escritora iba a decir basta ya. Y no es tan ajeno. Lo que pasa es que los niños y las víctimas están calladas por miedo. Pero el problema del bullying es grave y es numeroso. Muchas gracias. A la orden. Buenas tardes, licenciada. Mi nombre es Francisco Castillo, soy estudiante de la siguiente. ¿En qué se basa para lograr los escritos de la novela El poder desenmascara? Ya que noté que mucho de lo mencionado dentro de la misma es lo cotidiano que se ve en los gobiernos de Panamá. Bueno, yo me inspiré en la política panameña, en algunos personajes que al leer, si ellos leen la novela van a decir cómo se parece a mí, aunque a veces las personas con su ego inflado no están conscientes de sus defectos. Pero el lector, después de leer El poder desenmascara, yo estoy segura que va a reflexionar y va a escoger mejor a sus gobernantes.
Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alex también. La señal se está molestando, la señal, pero bueno, vamos a seguir con lo que tenemos. La lectura y era lo que nadie quería. Excelente sesión. Bueno, porque el personaje de la joven existió en realidad o fue un personaje ficticio y si se basó en un caso de la vida real. Porque, Sí, en un caso de la vida real es testimonial. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir la novela El poder desenmascara? Esa novela fue rápida. Esa novela me tomó como 9 meses escribiendo todos los días. Yo hace muchos años participé en la política partidista y, como se dice, conozco al monstruo desde su vientre. Entonces conozco mucho de política, he leído desde mucho de política, así que me fue muy fácil desarrollarla. Gracias. ¿Cómo no a la orden? Buenas tardes, mi nombre es Michelle de León, estoy en la Universidad del Istmo, sede de Los Pueblos. Yo leí su novela y era lo que nadie creía. Se va la conexión, no escucho la pregunta. Leíste y era lo que nadie creía. ¿Cuál es la pregunta que no se escucha? Dice problemas en la conexión. Es con ustedes, yo tengo 20 megas, así que no es conmigo. Díganme cuál es la pregunta que no la... Están intentando recuperar la llamada. Ahí vemos cómo lo editamos después. Sí, la pregunta, jóvenes. Sí, ahora ya. Sí, haz la pregunta. ¿Puede habilitar la cámara, por favor? La cámara yo la tengo habilitada. No la podemos ver. Es la conexión de ustedes. Pero bueno, lo verán en el video porque es la misma conexión que yo tengo acá. Déjenme ver aquí. Ahora sí. Perfecto. Sí, dime, ¿cuál es tu pregunta, nena? Fue en ese momento de su vida donde ustedes... No se escucha bien la pregunta. En este momento no escucho la pregunta bien. Ahora, puedes hacerme la pregunta, que ahora está como entrando de nuevo. Fue en ese momento de su vida donde usted descubrió su pasión por leer, donde descubrió que usted puede disfrutar la vida leyendo, sin animarse o tener algún problema. No, desde muy pequeña yo desde muy pequeña descubrí mi afición por la lectura. Ahora está esto aquí. Déjenme, alguien me está mandando. Desde muy pequeña. Lo que sí me di cuenta en ese periodo es que yo podía contar historias. No hay forma ahora de parar el chat. Bueno, todos esos son gajes del oficio. Me están llegando unos mensajes de 9 mensajes de Zaida. Esos tienen que ser viejos. Miren, fue a raíz de esa gravedad que yo me di cuenta que yo tenía la capacidad para contar historias, pero la lectura la hago desde niña. Bueno, gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, señora Rosmary. Mi nombre es Jessica. La pregunta no se escucha, la conexión está mala. Pero vamos a ver. Dime. ¿Cuál es tu próximo proyecto literario? Bueno, estoy trabajando en 2 proyectos. Mi novela más reciente es El murmullo de las sombras, que salió hace una semana. Pero estoy trabajando ahora en 2 proyectos. Y uno
es el proyecto sobre la trayectoria de mi madre, que fue educadora y fue una educadora con un compromiso de vida. El otro es una novela sobre economía. Mi nombre es José Vargas, de la Universidad de los Pueblos. Sabemos que nos mencionó hace un rato que tiene conocimientos de política y que ha escrito referente a gobernantes que tenemos hoy en día. Desearía saber qué soluciones subieron a su corazón en ciertos momentos sobre esos gobernantes para que nosotros seamos mucho mejores que ellos. Yo creo que en primera instancia hay que pensar que la política es el arte de gobernar, pero a la vez es la búsqueda del bien común. Cuando un gobernante busca el bien de todo un pueblo, es un buen gobernante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los electores? Examinar la vida, la obra de los candidatos para escoger el mejor. Muchas gracias. No, la orden. Acerca del criterio de los doctores, que basan en el de la calidad o solo son ideas ficticias. Ok, tú puedes ver dos tipos de médicos. El médico negligente, indiferente y en muchos casos cruel, y el médico comprometido, ese que hace de su profesión un apostolado. Pero nosotros tenemos que tener presente que nosotros no escogimos estar enfermos, pero sí podemos escoger a nuestros médicos y tenemos que buscar a los mejores. Gracias a que ahora yo busqué un buen médico, porque el médico de cabecera era un médico muy consagrado, pero los demás como que no lo acompañaban. Busqué un buen médico y me tiene bastante estable. Entonces, uno no escoge estar enfermo, pero sí escoge un buen médico. Buenas tardes, profesora. Mi pregunta sería, aparte de escritora, ¿a qué otra cosa se dedica? Yo solo me dedico a leer, a escribir y a atender a mis lectores. Estoy dedicada 100% a la literatura. ¿Y algún hobby? Perdón que no le escuché la pregunta. Sí, la música. Me encanta la música. Y me encanta la ópera. Y no se extrañe, la ópera, no se extrañe porque con el nivel que yo tengo de lectura, esa es la música que a mí me gusta. Además, mis antepasados eran italianos. No me va a gustar la cocobola de japonés. Ni chorcito blanco no es pa' cochina. Ni chorcito blanco no es pa' cochina. Muy buenas noches, señorita Tata. Mi nombre es Jesús Agrazal. Soy estudiante de la Universidad de Lima, sede de los Pueblos. Mi pregunta es, ¿qué propuesta o enseñanza quiere darle al lector en cada una de sus novelas? La esperanza. No importa el problema que tengas, no importa el pantano de la adversidad. Si elevas tu mirada al horizonte, encontrarás el arco iris de la esperanza. Siempre hay esperanza, no importa por lo que estás pasando. Pon tu pensamiento en Dios y busca la esperanza. Ese es el mensaje que yo quiero dar. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Kate Mendoza, estudiante del Istmo, sede de los Pueblos. Mi pregunta acerca de poder desenmascarar. ¿Influyen las ciencias políticas, sociales y filosóficas en el éxito o fracaso de tu obra? Sí. Mira, para uno hacer una novela política, tú tienes razón. Hay que estudiar ciencias sociales, ciencias políticas, filosofía, porque si no la novela no tiene coherencia. Y aunque los personajes sean corruptos, aunque muestres la miseria humana, tienes que hacerlo de una manera acertada. Así que la respuesta es afirmativa. Colocarle el título de Un grito del desierto. En la novela del bullying, lo que
yo quería llevar con esa novela es que estos niños están temerosos, están callados, amenazados. Y desde ese silencio, esta escritora iba a gritar, basta ya. Y por eso la novela se llama Un grito desde el silencio. Por otra parte, a veces cuando lloramos en silencio, gritamos alto. Gracias. ¿Cómo no va la orden? Mi nombre es Buenísimo de la Universidad. Si en caso tal fuera real, la lectura Un grito de silencio, ¿me escuchan? Sí. Si en caso tal fuera real la lectura Un grito del silencio, ¿qué le impedía tanto a Norma defender a su hijo Jorge de sus padres si era su consentido? No era real, es una historia creada de la investigación que yo hice. Pero lo que pasa es que cuando la familia vive un ambiente de miedo, de violencia doméstica, no solo el niño tiene miedo, la esposa también está amenazada. Entonces hay una atmósfera de miedo, de no querer ni moverse para no despertar la furia del monstruo. Entonces esa es la situación que se vive y yo la quise recrear en la novela, después de haber hecho una investigación. Gracias. No. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Alejandro, estudio en la Universidad de Lima. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál ha sido la obra literaria que más ha marcado su vida como escritora? Yo te diría que Roberto por el buen camino. Roberto por el buen camino fue la novela que me abrió la puerta ancha de la literatura. Rosmarie Tapia explotó, que todo el mundo preguntó quién es, después de la publicación de Roberto por el buen camino. Tanto es así que han pasado 12 años y yo todavía estoy en el primer lugar en venta, gracias a Roberto por el buen camino. Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Alonso Hermano, de la Universidad de Los Pueblos. Mi pregunta es por qué la denuncia es una de sus mayores motivaciones y si eso era lo que quería lograr con la novela, era lo que nadie creía. Sí, mira, la denuncia social es una de mis motivaciones debido a la formación que nos dieron nuestros padres. Tanto mi padre como mi madre nos enseñaron a defender a las personas desvalidas, a protestar ante la injusticia, a no permitir el abuso. Entonces, eso caracterizó la vida de todos sus hijos. Yo no puedo ver que alguien abuse de una persona y yo quedarme como si nada hubiera pasado. Entonces, yo hago esa denuncia para que se haga algo al respecto. Y en Roberto por el buen camino ya yo he visto resultados. Chicos que dejaron la pandilla, personas que están ayudando a delincuentes, fundaciones que se formaron. Entonces ya yo estoy viendo las respuestas. ¿Cómo no? Buenas noches, señora Tapia. ¿Cómo surgió la idea de la novela y era lo que nadie creía? ¿Y cuáles fueron los escritores que la han influenciado en su estilo? Mira, la novela Y era lo que nadie creía surge a raíz de las gran cantidades de negligencia médica que yo sufrí. Yo decía, esto no se puede quedar así, esto se tiene que dar a conocer para que esos médicos indiferentes sepan que mañana o pasado las pacientes van a saber que ellos no se comportan adecuadamente. Los escritores yo creo que son muchos, porque yo no soy de un solo escritor. Miren, yo estoy formada como lectora experta, dicen lectura rápida. Yo me leo al mes más de 12 libros. El año pasado me leí 200 libros, así que yo leo de diferentes autores. Por eso ustedes verán que yo no tengo influencia de nadie en particular y de muchos en general.
Yo veo a Murakami, a Ken Follett, a Isabel Allende, a Salvador Medina de los panameños, a Ariel Barría, a mi sobrina Rosa María Tapia. Leo muchos escritores. Entonces, leo a los suecos en novela negra. Así que no tengo influencia de nadie en particular, de muchos en general. Esto sí ha estado duro hoy. Sí. La perseverancia alcanza y nos ha paliado la adversidad. Pero como nosotros miramos hacia el horizonte, ahí está la esperanza y ya vamos a concluir la grabación contra viento y marea. La próxima pregunta. Buenas noches, señora Tapia. Mi nombre es María Magistero de la Universidad de Limón de los Pueblos. Para nosotros es muy importante la cubierta de... Esa es la cubierta de Agenda para el Desastre. Para mí la cubierta, la portada la decide el creativo. Él se lee la novela o la reseña y crea. Mira que ahí está el cuervo, que al presidente le decían el cuervo y sale la imagen de un hombre. Muchas gracias. ¿Cómo no? Yo espero que el video salga mejor que lo que está ahora, porque se ve bien mal, pero bueno, vamos a seguir adelante. Pertenezco a la Universidad del Limón de los Pueblos y mi pregunta es la siguiente. Sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo lograr ser el perfil tan realista de su ¿Perdón? personaje? No entendí la pregunta, no se escucha. ¿Cómo lograr ser que los personajes sean realistas? ¿Cómo lograr ser? Ya capté la pregunta. Te voy a decir cómo hago. Yo hago entrevistas, por lo menos si la novela es política, yo hago entrevistas al perfil que coincidan con el perfil de mi personaje. De esa manera ustedes van a ver al personaje como si fuera de carne y hueso, no como un personaje acartonado, esos personajes planos. Entonces ustedes ven un personaje redondo que tú dices, ay, se parece a tal legislador, se parece a este, se parece al otro. Ahora se mejoró la imagen, vamos a ver si se queda así. Les voy a hacer una sugerencia, solo digan el nombre y la pregunta, porque ya sabemos que todos estos bellos estudiantes son de la Universidad del Istmo de los Pueblos. Entonces el que va a hacer la pregunta, el nombre y la pregunta, porque nos está molestando el internet. Más de 40 veces se ha caído el internet. Bueno, haga la pregunta. ¿Qué aconsejaría que? ¿Cómo nos aconsejaría como jóvenes para lograr ser unos grandes escritores? Leer. Leer y leer incansablemente, como si la vida dependiera de eso, porque depende. No puede haber escritor si antes no ha leído muchísimo. Muchas gracias. Bueno. Dígame, no escuché. Se fue el internet. Mi pregunta es, ¿usted antes de escribir a qué se dedicaba? Yo fui gerente de una compañía que vendía automóvil, Raúl Tapi Compañía. Era gerente general, jefe de personal, hacía todo. Las compañías en el interior, el gerente hace de todo. Y mi fuerte era el mercadeo. Por eso me ha ayudado al mercadeo editorial.
Buenas noches, mi nombre es Gordon Mejía y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué la novela no trató como campo de batalla y es como para equilibrar las leyes? No entendí, ¿por qué en la novela no hay trato? No entendí. Describe la Asamblea de Diputados como campo de batalla y es como para equilibrar las leyes. Mira, es que esa novela es la lucha de una mujer que va desde diputada, desde la asamblea hasta la presidencia. Y si tú ves esas campañas, esas peleas tumultuarias, todavía hoy en día se ven. Eso nunca va a pasar, porque donde hay seres humanos va a haber el conflicto y los intereses. Pero Sara Ortiz luchaba contra la corrupción. Ese es el ideal político que tenemos que buscar. Okay, muchas gracias. A la orden. Buenas noches, señor Estancia. Mi nombre es Diego González y mi pregunta es la siguiente. ¿Usted ha divulgado qué pasa con su obra acerca del budismo? Mira, yo tengo 20 novelas. Si tú ves 4 novelas, es como el 20%. El 20% de mi obra la he dedicado a política porque yo quiero hacer un llamado a la conciencia para que las personas escojan mejor. Porque al final las consecuencias las pagamos todos. Los que escogimos bien, los que se equivocaron y los que no votaron. Entonces, por eso, ese es mi llamado de conciencia para que la gente escoja mejor. Muchas gracias. ¿Cómo no? Puede hacer que el internet se quede así, que se ve mejor. Buenas noches, mi nombre es Yaisbeth Escudero y mi pregunta es la siguiente. ¿Considera usted que en Panamá debe de haber un presidente como el de la novela Desastre? ¿Como el de la novela? Agenda para el desastre. Yo espero que no. Han habido intentos y ustedes dicen Rufino es fulano, es sutano, porque yo agarré como una mezcla de varios políticos, los puse en una licuadora y saqué a Rufino de León Bustamante. Sin embargo, a pesar de que era autocrático y era un ser de no muy buenos sentimientos, tenía una cualidad: no permitían que dañaran a un niño. Y tal vez por eso ese personaje se redime. Tienen que leer después, intercámbiense El retorno de los bárbaros para que vean cómo este personaje se convierte. Cámbiense las novelas unos y otros para que vean cómo se convierte Rufino. Buenas noches, mi nombre es Melanie Villamuela y mi pregunta es si usted cree que personas como Isabel existen en la novela Agenda para el Desastre. Sí, miren, cuando ustedes lean El retorno de los bárbaros se dan cuenta que Rufino cambia por dos mujeres. Isabel de la Fuente, que lo ama a pesar de sus defectos, y Sara Ortiz, su enemiga, que a pesar de ser su enemiga, cuando le dan el golpe de Estado, lo apoya, lo defiende. Entonces, esas dos mujeres, extraordinarias mujeres, hacen que Rufino de León Bustamante cambie. Entonces, yo creo que sí hay mujeres así. Está molestando de nuevo, pero bueno. A punto de caerse de nuevo el internet. ¿Por qué en la novela No hay trato se marca en una escena de politiquería y no en una política sana? Porque lo que vivimos es una novela realista y lo que vivimos es politiquería. Yo quiero que la gente lo vea para que después lo cambie. Les recreo la situación que hay para que la gente cambie. Y usted se puede dar cuenta cómo la legisladora esa que se va y se revuelca con la otra, después cambia y ayuda a Sara. Entonces, eso es lo que yo creo, que la gente vea lo que hay y cómo se puede mejorar. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Buenas noches, mi nombre es Sayid Jaramillo y mi pregunta está basada en la novela Una agenda para el desastre.
¿Considera usted que los Illuminati tienen miembros de su hermandad en un país como Panamá? No, los Illuminati no, pero los masones. ¿Y por qué los pongo? Para que estemos vigilantes, alerta. Porque las sectas después controlan a los gobiernos, los manipulan. Entonces tenemos que estar vigilantes, porque no solo son los masones, están los Opus Dei. Entonces, todas esas sectas se meten en el poder para gobernar, para co-gobernar. Hay que estar vigilantes. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Stephanie Rudas. Mi pregunta es, ¿qué le ha inspirado a usted para cada tema en sus 20 novelas? Mira, la situación, una vez yo vi un delincuente con un taxista en una discusión, vi al niño maltratado del bullying, vi a una mujer maltratada en la cárcel del temor, vi las mujeres con los casinos, cómo habían perdido familia. Entonces la situación se me presenta. Otras veces han sido un sueño, como la raíz de la hoguera. Yo soñé que yo buscaba a mis familiares en Italia y que iba a un cementerio, me paraba sobre una tumba y decía, aquí estoy enterrada yo. Y así comienza la raíz de la hoguera. Entonces, diferentes situaciones que llegan a mi mente y yo sé que ese es el tema. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, profesora. Mi nombre es Iraceli Estes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el propósito que la llevó a escribir Roberto por el buen camino? Ya que es una novela que impacta directamente en la juventud de nuestro país. Muy buena pregunta. Mira, en el 2004 la delincuencia no estaba como ahora, pero yo presentí que iba a ser un problema de manera que iba a explotar, incontrolable. Y quise hacer una advertencia a la sociedad y sobre todo a aquellos muchachos que han desviado el camino para que sepan que tienen una segunda oportunidad para corregirse, para rehabilitarse y a la sociedad que le dé la mano para que lo logren. Ese fue mi objetivo en Roberto por el buen camino. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gladys Miguel. La siguiente pregunta sería, ¿usted cree o considera que en nuestro país pasa por situaciones similares a la novela El retorno de los bárbaros? ¿Y cuál fue la escena de mayor impacto que la llevó a escribirla? Mira, no ha pasado, pasó en época de dictadura, pero puede pasar en democracia. Un golpe de Estado se puede dar en cualquier momento y debemos cuidar la democracia porque la democracia es como una copa de cristal. Una vez que cae, es imposible unir los fragmentos. Entonces, es más bien una advertencia. Y para mí, la parte más impactante de Agenda para el Desastre es el arresto del presidente. Tú sabes lo que es un presidente, sea como sea, si ganó por los votos, hay que esperar que cumpla su periodo, a menos que cometa un delito y entonces lo juzgue la asamblea. Pero un golpe de Estado nunca es la solución. Okay, muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Limara Córdoba. Mi pregunta sería, ¿la pasión por escribir es cada momento o cuando dispone de tiempo libre? Cada momento. Yo escribo todos los días, porque hay escritores que dicen que escriben cuando les llega la inspiración, pero yo les voy a dar una gran noticia. La inspiración no visita a los vagos. Tú te tienes que poner con un tema a desarrollarlo y cuando estás trabajando, corrigiendo, entonces la inspiración se posa sobre tu hombro. Entonces hay que estar trabajando para que te llegue la inspiración. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Justin Mezquita. Mi siguiente pregunta es, ¿a qué edad escribió su primer libro? Bueno, para que ustedes tengan idea, yo comencé a escribir en el año 2000 literariamente.
Pero yo desde que estaba en el colegio, en secundaria, mi redacción tenía un giro literario porque yo leía mucho. Entonces los lectores que leen en una redacción no tienen la redacción común del estudiante, tienen una redacción literaria, tienen giros literarios por todo lo que han leído. Así que se puede decir que desde los 14 años ya yo tenía ese giro literario. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Yanela Ríos y mi pregunta es, cuando usted se inspira a escribir, ¿prefiere hacerlo primero a mano o a computadora y por qué? Yo tengo una conexión teclado, cerebro, teclado, es que yo no escribo nada prácticamente, porque a veces escribía tan rápido que no me entendía la letra, porque el pensamiento va muy rápido y soy mucho más rápida en el teclado que escribiendo con pluma. Entonces yo escribo directo de la computadora y si me llega una idea, la grabo en el celular. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches. Yo soy de Pie de los Pueblos y quería preguntarle si usted considera que por la muerte del hijo del presidente se volvió así y también cuál fue su novela de debut. Hablaba sobre la novela de Agenda para el Desastre. Mira, mi primera novela fue Caminos y Encuentros, que tiene, aunque no es una novela política, tiene matices políticos. Y yo voy a intentar, no sé si lo pueda cumplir, cada 5 años hacer una novela política. Porque yo quiero despertar conciencia. Aunque el presidente sea un personaje de ficción, usted sabe que se parece a algunos políticos que ustedes conocen. Entonces, yo quiero que reflexionen sobre esos personajes. Muchas gracias. A la orden. Buenas noches, mi nombre es Domingo Tierra. La pregunta es la siguiente. En su novela, que nadie creía, ¿por qué el interés en tantas enfermedades de un solo personaje en particular? En este caso, el personaje principal. Es que es testimonial. Y todas esas enfermedades me dieron a mí. Entonces no es creada, no es que yo voy a poner una enfermedad aquí y otra aquí y otra aquí y otra aquí. Es una novela testimonial, es cuando lo que pasó es real. ¿Pero por qué? Porque esa era una enfermedad que atacaba muchos órganos y por eso tantas enfermedades. Gracias. Buenas noches, señora Rosalía Tapia. Mi nombre es Mendoza y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo su carrera literaria ha influenciado en su vida diaria y con su familia? ¿Y cómo se siente usted a la hora de redactar una novela? Mira, yo te voy a decir, mi familia me ha apoyado muchísimo. Juan Carlos, mi hermano, Juan Carlos Tapia, es una persona que todas las novelas dice que soy la mejor escritora de Panamá, aunque eso ustedes saben que es muy subjetivo. Raúl, mi otro hermano, me pagó mi primera novela. Maricel y Solvi, mi sobrino, todos salen a promover mi obra. Y la otra pregunta, ¿cuál era? Además de... ¿Cómo se siente usted a la hora de redactar una novela? Bueno, eso es una experiencia única. No importa que tengas un solo libro, que sea tu primer libro o que tengas 20 libros. Es una experiencia única, primero que cuando comienzas no sabes si la vas a poder terminar, porque los argumentos se complican. Te tienes que dedicar muchas horas, tienes que hacer entrevistas, lecturas. Es un trabajo arduo, pero vale la pena. Muchas gracias. ¿Cómo no? Muy buenas noches, señora Romero. Mi nombre es Pedro Porcilla y me pregunta la siguiente. ¿Usted cree que en nuestro país, tan chico como Panamá, podría haber un presidente como el señor Valdivieso? Yo creo que sí, yo creo que sí. Miren, el pecado de Valdivieso es que cuando tiene que asumir la presidencia, prefiere su campaña política. Y sabemos que hay políticos que primero está su interés que el país. Al final le salió bien, porque ganó las elecciones y por lo que quiera. ¿Me explico?
Pero ese tipo de buscar la mejor oportunidad para mí se ve. Entonces sí, ¿por qué no? Sí se ve. Gracias. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Madeleine Verde y mi pregunta es la siguiente. De la primera novela que usted publicó, ¿cuál fue la reacción de los lectores? ¿De cuál novela? La primera, Caminos de Encuentro. Miren, Caminos de Encuentro hay algo particular. Yo participé con esa novela en el Ricardo Miró y me gané una mención de honor. Peleó con el primer lugar y nadie me conocía. Dicen, ¿quién es ella? Yo venía de Chitré, nadie me conocía y eso me ayudó y tuve una aceptación muy buena. Muchas gracias. Bueno. Buenas noches, mi nombre es Carlos Guerrero. La pregunta es la siguiente. ¿No hay trato sin que un político en personal o solo fue así? No fue, miren, no hay trato, es Sara Ortiz, es tal vez el personaje que más se parece a mí. Entonces yo quise recrear cómo sería mi vida si me meto en la política y de ahí salió No hay trato. Muchas gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, licenciada Tapia. Mi pregunta es si ha tenido en su vida personal o en familia algún caso que nos dé como ejemplo acerca del bullying y cómo se ha resuelto. Bueno, yo no he tenido problemas de bullying, porque aunque yo tenía una salud muy débil, muy frágil, yo tenía un espíritu combativo. Y en la casa nos enseñaron a no permitirle a nadie que abusara de nosotros. Pero yo he visto a muchas personas acosadas en las escuelas, acosadas en los trabajos, acosadas en su entorno y quise hacer un llamado de atención. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Irene Medina y me pregunta la siguiente. ¿Qué hace que usted plasme su supervivencia en el libro que era lo que nadie creía? ¿Qué hace? Que yo narre todas mis... Porque yo quería a esas personas que tienen una enfermedad sin diagnóstico, darles esperanza, que no se venzan, que sigan adelante, que luchen por recuperar su salud y si la salud no se puede recuperar, que mejoren su calidad de vida. Es una solidaridad con el enfermo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Elena Soto y mi pregunta sería, ¿considera usted que la corrupción aquí en Panamá es como la novela No hay trato? Sí, y le voy a decir, no solo no hay trato, sino que vimos el gobierno pasado, tenía una agenda para el desastre. Y yo espero que no vengan, retornen los bárbaros, porque eso sí sería lo último. Que retornen los bárbaros, porque ya hemos visto muchos políticos desenmascarados. Entonces, alerta. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Alexandra Santana. La pregunta es, ¿ha pensado en escribir un libro sobre su trayectoria? No, no lo he pensado. Espero que después un ensayista lo haga un análisis de toda mi obra literaria. Eso sí me gustaría que lo hiciera otra persona. Gracias. ¿Cómo no? Buenas noches, mi nombre es Diego Rodríguez. Mi siguiente pregunta sería, ¿cuál fue su inspiración al escribir la novela No hay trato? Una lucha contra la corrupción. Miren, la corrupción prospera porque hay personas que aceptan ser sobornados. Si a usted le ofrecen un acto de corrupción y usted dice no hay trato, no se da. Si dice sí, entonces entra la danza de la corrupción y no tiene de qué quejarse. Entonces es una lucha contra la corrupción.
Buenas noches, soy Ronald Cerrut y mi pregunta sería ¿quién es José García y por qué le dedica un grito desde el silencio? Miren, yo salía de la clínica Punta Pacífica y estuve a punto de ser asaltado. El teléfono descartado de noche, lloviendo, y este joven, sin conocerme, me prestó el teléfono. No lo he visto más. Si ustedes se lo encuentran, díganle que yo le dediqué la novela. Ok, gracias. Bueno, mi nombre es Víctor Bandita. Mi pregunta, aparte del tema social y político, no sé si en otro tema va a redactar su novela. Sí, yo tengo un tema que es una novela romántica y una novela de suspenso, como un thriller, que se llama Los misterios del olvido. Entonces, esa es una novela que tiene una historia. También tengo novelas fantásticas, que son esos thrillers de mucho suspenso, se desarrollan en Italia. Está el tema de la reencarnación, universos paralelos, que es La raíz de la hoguera y El crepitar de la hoguera. También tengo la última novela que es de género de terror. Yo tengo casi todos los subgéneros. Gracias. Bueno. Conclusión. Buenas noches. Buenas noches. Ok, a modo ya de conclusión, pues sí quería hacerle saber, señora Tapia, que agradecemos su majestuoso tiempo para nosotros. Créame que en nombre de todos ha sido de enriquecimiento intelectual. Ha sembrado una semilla para el interés por la lectura en nosotros. Ahora tenemos una visión diferente de este rubro de la literatura. Siga educando, mantenga firme su lucha por ese llamado de atención que usted menciona. Ahora, tengo dos preguntas adicionales para cerrar. ¿Con qué compara su pasión con este género literario? Y si ha pensado llevar su mejor éxito escrito a la pantalla grande. Yo estoy abierta al cine. Yo creo mucho en la producción panameña. Yo pienso que tarde o temprano va a haber películas de producción panameña. Es más, yo firmé por Mujeres en Fuga. El cineasta está buscando financiamiento. Y yo creo que esta pasión por la lectura y escritura es algo que se contagia. Comiencen a leer para que vean cómo ustedes se van a contagiar, no solo de la lectura, sino que van a poder expresar de una manera más acertada, más fluida su pensamiento y terminarán escribiendo. Esto se contagia y yo quiero contagiarlos a todos ustedes. Gracias.